Leonel, a nuestro primer invitado del día. ¿Qué te parece? Dale, perfecto. Vamos con Sergio Berenstein. Sergio Berenstein es analista internacional. Se encuentra desde Washington, D.C., que nos trae también su perspectiva sobre lo que está sucediendo en el área en los Estados Unidos. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Sergio. ¿Podrías arreglar rápidamente la cámara? Creo que se ha descuadrado, lo tienes en vertical por alguna razón. Vamos a ver, esperar un segundo. Pero bueno, nada, está bastante complejo la sí, así es como estábamos diciendo, la situación está bastante, digamos, movida en los Estados Unidos y por supuesto en las ciudades más grandes principalmente que se están preparando, ¿verdad? Sergio, ¿cómo te encuentras? Coméntanos. Efectivamente, esta es una elección muy singular porque hay un nivel de polarización electoral sin precedentes. Hay una división muy profunda que no es nueva, pero se indudablemente agrandó en los últimos tiempos, en parte por el tipo de liderazgo del presidente Trump, en parte porque hay issues que efectivamente cruzan a la sociedad que son muy profundos e históricos, como por ejemplo la cuestión del aborto. También hay una reacción anti-élite que justamente es lo que explica el entramado sociocultural detrás del presidente Trump, con lo cual todo esto se pone en rigor de manifiesto en esta elección, pero es algo que va a trascender la elección. Son divisiones muy, muy, muy significativas, sociopolíticas, culturales, que van a continuar independientemente del resultado de esta noche. Ahora bien, esta noche lamentablemente puede haber episodios de violencia, sobre todo si el resultado no es claro a favor de uno de los dos contendientes. Si esto se judicializa, si no tenemos un ganador esta noche, sino que hay que esperar días, tal vez semanas, muy probablemente las hipótesis de conflicto se incrementen, lamentablemente. Sí. Y por supuesto, desde Washington, D.C., me imagino que debes haber observado este horizonte de edificios tapiados o tapados por todo tipo de barricadas para evitar que una vez más se destruyan locales, sucedan manifestaciones. Coméntanos cuál ha sido tu visión, ya que tú estás en el lugar de los hechos, en Washington, D.C. Bueno, esto está pasando no solamente en esta capital. Ustedes saben que en muchas ciudades donde de hecho hemos tenido episodios de violencia a lo largo de este año, vemos situaciones similares. Ocurre esto en Portland, en Chicago, en Minnesota, en Filadelfia, donde hasta hace pocos días también hemos tenido un episodio de violencia por abusos de la policía contra una persona de color. En todas estas ciudades ocurre lo mismo y por precaución efectivamente vemos sobre todo comercios tapiados. Esto parece mucho a los preparativos en ciudades del sur cuando está a punto de tener huracanes. Bueno, que creo es una buena metáfora para entender el tipo de situación que se está viviendo acá, ¿no? El miedo que se desaten huracanes, vientos muy significativos como resultado de esta elección, donde en realidad la incertidumbre va a ser el disparador, porque las tensiones sociales que están aquí presentes son muy profundas, históricas, y en todo caso lo que puede ocurrir esta noche es que se pongan en manifiesto, pero no que efectivamente sean el motivo central de los eventuales conflictos, ¿no? Claro. Y esto podría darse, gane quien gane, realmente, porque ahí se ve extremismos en ambos lados, ¿verdad? Lamentablemente sí, hay grupos extremos en ambos lados de esta gran brecha que divide la sociedad norteamericana, y son grupos que tienen también raíces históricas, ¿no? Por ejemplo, hay grupos de extrema derecha que tienen vínculos con el viejo Ku Klux Klan, que parezca mentira, se reconocen como herederos de esa tradición. Recordemos, es un grupo muy violento de odio racial que surgió en los Estados Unidos, en la zona del Midwest, hacia la década del 20, 30 del siglo pasado. O sea, tienen casi 100 años. Y en todo caso, estos herederos son sectores que también plantean cierta supremacía blanca, como reacción a las minorías, a los grupos descendientes de inmigrantes que han prevalecido durante los últimos tiempos, han sido beneficiados
por políticas de acción afirmativa, es decir, cuotas en empleo, sobre todo el gobierno federal, también en el sector privado, que es percibido por estos votantes blancos, estos grupos blancos, como una cancha inclinada en contra de ellos, ¿no? Y por el lado de la izquierda hay un grupo fundamentalmente se llama Antifa, que es un grupo supuestamente antifascista, que lamentablemente está cayendo muchas veces en las mismas técnicas o en los mismos discursos de odio, pero por el lado de la izquierda, que tiene posturas muy, muy antirepublicanas en general, anti-Trump en particular, y plantea también, ¿no?, episodios potencialmente violentos, lo cual obviamente desvirtuaría totalmente el acto de este día, o sea, los comicios. Sergio, igualmente creo que también Trump no ayuda mucho, mete como el dedo en la llaga, porque hoy salió a decir que pueden pasar cosas malas en la calle. O sea, es como que también aviva un poco el fuego, o sea, fue una de las últimas, declaraciones. Una de las últimas declaraciones. Yo ahora te llevo al otro, o sea, ¿qué pasaría si en el caso de que Trump consolide su presidencia, cómo lo vería América Latina? ¿Cómo sería con América Latina? ¿Modificarían algo? ¿Sería todo lo mismo? Y en el caso, obviamente, si gana Biden, si habría algún cambio, más que nada en el comercio o el Mercosur mismo. Bueno, en primer lugar, tengamos en cuenta que incluso muchos referentes del Partido Republicano reconocen que no hay un plan claro de gobierno en el caso de que el presidente Trump logre su reelección. No hay un plan económico para salir de la pandemia, tampoco está claro cuáles serían sus objetivos de política exterior. Él ha tenido logros significativos en ambos aspectos. Recordemos que la economía del último trimestre se recuperó a un ritmo inédito del 33%. Nunca vimos nada parecido registrado en la economía, y menos de un país con un capitalismo maduro como el de Estados Unidos, ¿no? Y también en términos de política exterior ha tenido logros no menores, sobre todo en Medio Oriente. Recordemos que, por ejemplo, los acuerdos que está logrando Israel con muchos países saudíes, ahora recientemente incluso Sudán, bueno, ponen de manifiesto que hay ahí, por diferentes motivos, una efectividad bastante significativa también en materia de política exterior. Estos no son temas prioritarios, la política exterior, sobre todo para el electorado medio de Estados Unidos, pero pone de manifiesto que es un presidente que tiene planes que él no comunica ex ante, ¿no? Esa es la característica de Trump, con lo cual me costaría entender cuál podría ser su postura hacia América Latina, más allá de que, indudablemente, uno sospecha que va a haber una política exterior dura respecto de Cuba, Venezuela, por sus compromisos con los electorados de su origen, sobre todo en Florida, ¿verdad? Dicho esto, una presidencia de Biden en principio implicaría menos tensiones comerciales con China, pero más regulación en los Estados Unidos, sobre todo en materia financiera y ambiental, con lo cual tal vez la velocidad de recuperación de la economía post-pandemia en este país va a ser más lenta. Quiero ver el efecto neto de eso. También se supone que el paquete fiscal, que es muy importante en términos de la ayuda que pueden recibir empresas, individuos en problemas, bueno, ese paquete hay más chance de que se apruebe si gana efectivamente Biden la presidencia, porque la Cámara de Representantes va a seguir en manos demócratas, la incertidumbre en todo caso es el Senado, pero me parece que la confrontación entre la Casa Blanca y el Congreso va a seguir si gana Trump, con lo cual se potenciaría, digamos, las dudas respecto a un eventual paquete de ayuda. Así que hay que ver el efecto neto. Yo creo que hay dudas al respecto. Biden fue el vicepresidente que más veces viajó a América Latina durante sus 8 años acompañando al presidente Obama. Esto es bueno porque conoce mucho la región, conoce buena parte de los grupos empresarios más significativos. Naturalmente, la élite política ha cambiado, pero tiene bastantes vínculos. Así que esperemos que si gana Biden esto se refleje en un lugar más importante en la agenda de política exterior de lo que América Latina en general tiene en las presidencias de los Estados Unidos. Viendo tu experiencia en los Estados Unidos, Sergio, que viajás prácticamente muy seguido, de hecho el otro día contabas en un reportaje que casi 30 años que estás yendo indiscutiblemente a los Estados Unidos, ¿por qué los americanos votan a Biden? ¿Votan contra Trump por la economía, por la pandemia? A tu impresión, o sea, vos, o sea, estando tanto tiempo allá, viniendo acá a la Argentina, yendo para allá, ¿qué pensás sobre eso? ¿Cuál es tu...? Yo viví mucho tiempo también en este país, estudié aquí, hice mi doctorado en la Universidad de Carolina del Norte, que es un estado que se puso de moda ahora en esta elección.
A ver, yo creo que hay varios motivos. Nunca el voto tiene una o dos causas. Hay que tener en cuenta que hay un sector del Partido Demócrata que es muy ideológico, tiene fuerte identidad y vota siempre en contra del Partido Republicano, independientemente de quién sea el candidato, ¿no? Y esto explica parte del voto. Pero yo diría hay 4 cuestiones que están presentes en este caso, ¿no? Al margen de la figura del presidente Trump, que es muy divisiva, no hay ninguna duda, ¿no? Primer punto muy importante. Tengamos en cuenta que en Estados Unidos hay una división muy fuerte en torno a la cuestión de la despenalización del aborto, que fue un fallo de la Corte Suprema de comienzo de la década del 70 que modificó la política y la cultura política norteamericana de forma muy determinante. El famoso fallo Roe versus Wade. En general, el Partido Demócrata es el partido que está a favor de la despenalización del aborto y el Partido Republicano se convirtió en el partido que representa a los que están en contra, el famoso pro-life, pro-choice. Esto es muy significativo. Segunda cuestión, aquí también hay que tener en cuenta que el presidente Trump es votado sobre todo por hombres blancos de educación media, que no han culminado el ciclo superior, el terciario, de la universidad. También hay un clivaje, digamos, en términos de educación y de ingreso. Curiosamente, al ser un candidato republicano, uno supone que lo votan los ricos, y por supuesto hay ricos que los votan, pero también Trump es votado por muchos trabajadores que pertenecían a la clase media, pero que perdieron sus trabajos en el contexto de la globalización. Él es un candidato de aquellos que están en contra del sistema en términos de globalización y mercados, actuando de forma tal de destruir trabajo tradicional, industrial, sobre todo en los Estados Unidos. Es un candidato anti-establishment, curiosamente. Esa es una segunda cuestión muy importante en términos, digamos, de cultura política. Tercer división, en general, quienes viven en zonas rurales, los farmers, votan por Trump. Y los habitantes de las ciudades tienden a votar siempre por candidatos demócratas. Los suburbios, depende del caso, es el terreno en pugna en esta elección. Cuarto, y no menos importante, aquí también hay una cuestión derivada de las cuestiones demográficas, sobre todo las minorías. Trump ha tenido una postura muy anti-China, hablaba, por ejemplo, del virus chino en relación al COVID, ¿verdad? Así que obviamente los descendientes asiáticos tienden a votar por Biden y Kamala Harris, que ella misma es descendiente de hindúes. También la comunidad hindú norteamericana tiende a votar mayoritariamente por los demócratas. Pero finalmente hay también otras minorías, sobre todo los africanos norteamericanos, que tienden a votar por los demócratas. Por eso fue tan importante que el presidente Barack Obama se involucrase en la elección, sobre todo en las últimas 2 semanas. Ha tenido una agenda aún más intensa del propio candidato Biden, en parte por una cuestión de edad y en parte también porque justamente el presidente Obama sigue siendo muy popular, particularmente en estas minorías. Así que esos son los factores que explican quién vota a qué candidato, teniendo en cuenta el país en su conjunto. Dos preguntas tengo para ti respecto a Biden. Trump dijo hace unos días que si Biden ganara, traicionaría a Colombia y se romperían las relaciones, se podrían quebrantar las relaciones con Colombia. Por otro lado, ¿crees que Biden podría ganar las elecciones principalmente por sus fortalezas o porque representa simplemente la alternativa a tener a Trump como presidente, digamos? ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, obviamente el Plan Colombia es un plan que originalmente contó con el consenso de ambos partidos en el Congreso y fue mantenido e incluso incrementado durante la administración del presidente Obama, cuando Biden era el vicepresidente, con lo cual no creo que tenga mucha credibilidad esa afirmación, excepto que haya algún programa o un plan que yo desconozca al respecto, ¿no? Pero me parece que Colombia se convirtió en uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región y dudo que eso cambie, sobre todo porque hay vínculos desde el punto de vista, digamos, no solamente económicos, sino también de seguridad, militares, que difícilmente se modifiquen, dadas las características actuales, sobre todo el régimen chavista en Venezuela, ¿verdad? Finalmente, recordemos que Colombia tiene una excelente relación con Brasil y Brasil también se convirtió en un aliado estratégico de los Estados Unidos en la región. Así que me parece que ese eje, Estados Unidos, Colombia, Brasil, hoy es muy significativo y va a permanecer más allá de quien gane estas elecciones, ¿no? Respecto de lo segundo, indudablemente la figura del presidente Trump es muy divisiva. Estamos frente a líderes en el mundo, como es el caso del presidente Bolsonaro, como es el caso del primer ministro Boris Johnson,
y algunas otras figuras que, por sus características, por su modo de gobernar, por su estilo de liderazgo, son muy divisivas. Son figuras que tienden a acrecentar la polarización en sus respectivas sociedades. Entonces hay muchos demócratas que votan en contra de Trump, independientemente de las cosas buenas que se ha hecho Trump. Y esto no me parece algo menor. Ocurre, por ejemplo, con muchos sectores que se han beneficiado de la ayuda, incluso fiscal, o de los tax breaks, digamos, de los cambios tributarios de la administración Trump, y sin embargo votan en contra. Uno diría, votan en contra de los intereses económicos, pero esto ocurre porque las ideas y los valores muchas veces predominan por los intereses económicos. Esto explica por qué hay muchos demócratas que les ha ido bien estos años, sin embargo, prefieren votar en contra de Donald Trump. Sergio, ¿y por qué está votando tanta gente en los Estados Unidos, a tu impresión? Bueno, en parte por lo que estamos aquí hablando, ¿no? Porque hay una gran politización, porque la figura de Trump es muy dividida, es muy divisiva, porque penetró a sectores que en general no estaban demasiado involucrados en el proceso electoral. Los candidatos demócratas, tanto no solamente a la presidencia, sino a nivel estadual, han hecho una gran campaña para involucrar a votantes. En Estados Unidos hay que registrarse para votar y el voto es optativo. Y esto se ha beneficiado también por un sistema de votación anticipada, que puede ser tanto por correo como también presencial. La mayoría de los estados tiene este mecanismo que evidentemente hace que la elección no sea un día, sino en realidad 2 meses seguidos, ¿no? Y ya han votado más de 100 millones de norteamericanos. Sobre todo han votado muchos jóvenes, que es otro grupo demográficamente relevante, que reacciona en general, no totalmente, pero en general, en contra de las políticas ambientales del presidente Trump. Ustedes saben, en general niega la cuestión del cambio climático y ha tenido una actitud más bien pasiva respecto, por ejemplo, a estos incendios tan significativos que tuvimos en la costa oeste, que fueron realmente terribles y que muchos interpretan que tienen justamente que ver con la cuestión del cambio climático. Los jóvenes, que son mucho más sensibles a estas cuestiones, que tienen una educación en valores, digamos, donde la cuestión ambiental es muy significativa, han expresado en todo caso su desagrado yendo a las urnas. Es un grupo que en general no vota tanto. Si gana Biden hoy, en buena medida va a ser por estos jóvenes que se han movilizado justamente por la cuestión del medio ambiente. Creo que sí. ¿Cuál sería tu perspectiva o tu predicción para estas elecciones, como lo ves hasta el momento? Prudencia absoluta. A mí no me gusta hacer predicciones, no lo hago ni siquiera en el país que supuestamente conozco mejor, que es la Argentina, mucho menos aquí. Los sondeos es cierto que predicen que en el voto popular gana Biden, pero eso es irrelevante porque Estados Unidos vota con el colegio electoral, es un voto indirecto. Y en la mayoría de los estados que va a definir esta elección, que son 9, Florida, Arizona, Carolina del Norte, Pensilvania, un estado crucial en esta elección, Michigan, Wisconsin, Minnesota, Ohio, Iowa. Algunos incluirían también en esta lista a un estado como Texas, que hasta hace poco votaba sólidamente a los republicanos y sin embargo ahora podría tener alguna sorpresa. Bueno, en esos estados, la verdad que en la mayoría de ellos, por lo menos, la diferencia en las encuestas, si bien favorece al candidato demócrata, está dentro de lo que se llama el margen de error. Estadísticamente, en la práctica, esto significa que hay un empate. Así que esperemos esta noche. Seguramente si en el sur, que es donde primero tendremos los resultados, Florida, por ejemplo, Georgia, Carolina del Norte en particular, si ahí hay un triunfo demócrata, me parece que la elección va a estar definida. Si por el contrario gana Trump, bueno, vamos a tener que esperar hasta las últimas horas, incluso tal vez hasta que cierre en la costa oeste. Recordemos que hay diferencias horarias significativas. Arizona va a seguir votando cuando ya tengamos los resultados, por ejemplo, de Florida. Así que eso indudablemente puede darnos una tendencia. También hace encuestas de boca de urna que son relevantes y son bastante precisas en este país. Vamos a tener información relevante durante el día, pero hay que esperar seguramente hasta el recuento en la noche de hoy, que va a ser indudablemente tensionada y muy larga. Así es. Y ya lo dijiste ya, acá lo que importa es el voto electoral en los Estados Unidos, quien define quién va a ser el presidente. Recordemos que en las últimas elecciones el presidente Trump perdió en el voto popular, pero ganó el voto electoral y ese fue el voto que le dio la presidencia. Es así esto. En realidad muchos presidentes republicanos han ganado a pesar de haber perdido el voto popular. Pasó con Bush
el presidente número 43 en el año 2000, en la famosa elección contra Al Gore, que también se definió no la noche del martes, el primer martes de noviembre de ese año, sino en las Cortes. Fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia en la noche lluviosa en Washington, que fue obviamente muy sorpresivo, pero que determinó, sin haber contado los votos, no se hizo recuento, quién había ganado la elección en Florida. Esto es relevante, ¿saben por qué también? Porque hay que mirar no solamente lo que pasa en las políticas, sino en los mercados. El mercado bursátil en aquella oportunidad, frente a una incertidumbre tan significativa, pero con una economía global muy sólida y un Estados Unidos sin déficit fiscal, cayó 7%. Imagínense una economía que está tan atacada por el coronavirus y encima con un déficit fiscal trillonario como el que existe en este país, el impacto que puede tener en la corrección en el mercado bursátil si efectivamente tenemos incertidumbre y litigios respecto al resultado de la elección de esta noche. Tremendo. Muy bueno. La verdad. Agradecemos muchísimo, Sergio, por estar en el programa. Espero que pases una excelente estadía en los Estados Unidos. Y nada, un buen regreso a Buenos Aires. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Muy amable. Gracias, hasta la próxima.